Les habla el contador Roberto Ordaz González, doctor en Ciencias de lo Fiscal, y el tema del que vamos a hablar hoy es todo lo que necesito saber en términos legales o fiscales antes de adquirir un inmueble. No quiero empezar mi exposición sin antes agradecer a Viva Anuncios por esta labor tan especial de hacer llegar este conocimiento en su primera expo virtual, muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo, y ante esta emergencia, pues lo que reiteramos todos es quédate en casa. Y es la importancia de mantener la salud, que es lo más importante para nosotros y nuestras familias, ¿no? Bueno, les platico, yo ejerzo la profesión de contador ya hace más de 30 años. Tengo un despacho en la ciudad de Mérida, con varias sucursales en Quintana Roo, propiamente Cancún, Playa del Carmen y Tulum, y también una sucursal en la Ciudad de México, en Miguel Cervantes Saavedra, en Polanco. Y bueno, en el expertise que manejo, el cual siempre me apasiona hablar de lo que domino, empezaré a dar los tips a la hora de comprar una vivienda, que al final es lo importante que se transmita durante esta exposición. Yo creo que el entorno hoy de nuestro país nos exige ser compradores más especiales, más especializados, con mayores conocimientos. Y lo importante de esto es, primero, saber cuál es el mejor producto, y segundo, qué debo saber antes de comprar. Trataré de ser lo más claro posible, y bueno, estaremos puntualizando lo que considero esencial a la hora de una compra. Bueno, empezaré que lo importante, o como primer paso de una compra de una vivienda en este caso, es estar muy atento al estado legal de la propiedad. Esto se da o se debe dar a través de expertos que los puedan estar llevando de la mano. Yo creo que, como siempre y en todo momento de hacer una selección, es importantísimo saber qué personas deben asesorar. En este caso, debemos estar muy atentos, como primer punto, repito, de cuál es la situación legal del inmueble que queremos comprar. Y esto, bueno, yo lo resumiría a ver si todos los permisos con los que debe contar hoy un desarrollo lo tienen, que no tengan ningún gravamen. Es muy importante que siempre compremos libre de gravamen, y esto es obviamente para los efectos de que no nos sorprenda una legalidad una vez que hayamos adquirido el inmueble. Y no solo me quedaría con este aspecto, yo creo que me quedaría con otros, como es que tengan todos los permisos en regla, que se provea de todos los servicios, en este caso el inmueble, agua, luz, y que al final las regulaciones que pueda tener urbanística el inmueble estén al día. Esto lo podemos lograr sencillamente pidiendo copias de las licencias, de las autorizaciones, checando con el propio notario si no tiene ningún otro problema. También es importante, y esto creo que también, aún con todo lo que podamos estar sugiriendo, no es a veces perceptible algunas situaciones que salen al principio de la compra, y esto podríamos hablar de los famosos vicios ocultos. Esta situación se da cuando, bueno, pareciera todo bien, checamos todo bien, hacemos la inversión, bueno, aparentemente
las condiciones son las correctas, pero después pues, aparece una grieta o algo pasa en el patio, en la cocina. También tenemos que entender que tenemos por ahí un derecho que después de más de un año podemos hacer el reclamo al desarrollador por vicios que no vimos en su momento, pero que después salieron a la vista, ¿no? Creo que como primer punto sí estaríamos, en pocas palabras, haciendo una selección en base a la seriedad del producto, en base a la seriedad del desarrollador. Y sí es muy importante que no nos dejemos sorprender. Bueno, otra cosa que está muy en boga, y ahora sí es algo que voy a tratar de ser explícito, es un tema el cual no se cuidaba o no se tenía la responsabilidad en tiempos anteriores, pero que hoy con las nuevas disposiciones y sobre todo que hoy el nuevo gobierno exige una disciplina fiscal muy estricta. Les voy a hablar de algo que se llama la discrepancia fiscal. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, ningún ciudadano mexicano puede obtener o puede tener bienes que superen los ingresos obtenidos durante la vida productiva de algo. ¿Y esto qué quiere decir en palabras más coloquiales? Que una persona que no tiene ingresos no puede legalmente poder probar el adquirir una propiedad. Y esto se los voy a poner como un ejemplo. Ha sucedido y sucede que la propia autoridad ataca por ese punto. Tal vez, siendo otra vez coloquiales, les diré, un ejemplo es, si yo llego, me compro una propiedad, vivienda, puede ser cualquier otra, pero en este caso vamos a enfocarnos a la vivienda. Yo llego y compro una propiedad de $1,000,000 y la puedo pagar, o inclusive la podría yo hasta llevar a un préstamo, o sea, la compro con préstamo. Por cualquier combinación, la autoridad puede preguntar cómo la adquirí, y el sentido de la pregunta sería ¿qué capacidad tuve para comprarla? Si yo manifiesto un sueldo de $20,000 al mes y tengo una tarjeta y tengo otros gastos, agua, luz, teléfono, en donde estoy invirtiendo mi dinero, la autoridad sí te va a hacer la pregunta de cómo pudiste tú comprar algo que no manifestaste la capacidad de hacer ese gasto o esa inversión. Muchas veces se puede justificar por otros medios. Bueno, vendí otra casa, podría ser otra, obtuve una herencia, o mis papás me la donaron, y son respuestas correctas. Lo que yo quiero reiterar en este punto es que la capacidad de compra hoy de cualquier ciudadano en México viene acompañado de un respaldo en cuanto a qué ingresos ha percibido. Sí les recomiendo hacer este razonamiento antes de adquirir la casa para no tener problemas. Lamentablemente el no prever este tipo de situaciones muchas veces nos puede llevar a un resultado muy desagradable, sobre todo, repito hoy, que la disciplina fiscal es importante. En casos extremos podríamos estar hablando inclusive de la pérdida de la propia propiedad, ya que si se llega a generar una deuda, pues sí pueden embargar nuestros bienes. Entonces es muy importante. Sí les diría, vamos a medir nuestra capacidad de compra. Pero bueno, vamos a seguir con otros puntos que también son muy interesantes.
¿Qué beneficios fiscales puedo tener al comprar una vivienda? Bueno, el gobierno también, en el afán de motivar a la gente a comprar sus propias viviendas, aun sean modestas, implementó un estímulo fiscal, la cual consiste en que si tu casa habitación, es comprada a través de un financiamiento, vamos, mejor conocido como un préstamo, es lógico que cualquier persona que nos estuviese financiando, sea banco, sea SOFOM, sea cualquier entidad, a veces inclusive el propio proveedor o vendedor del bien inmueble lo hace, nos carga un interés. Ese interés es deducible para efectos de sus impuestos del sector que está obligado al pago de estos. Sí tiene obviamente un límite. Este estímulo no es, bueno, pues si tengo una inversión en la casa de 10 millones de pesos, lamentablemente no aplica. Tiene un límite para que los intereses sean deducibles en la declaración anual. El monto máximo invertido en la casa habitación debe ser de aproximadamente 4.840.000 pesos. ¿Por qué menciono la palabra aproximado? Porque varía, porque la ley nos establece que los límites se van a manejar en UDIs. El UDIs tiene un problema, o tiene una particularidad más que problema, que varía. Es una variante, vamos a llamarle un poquito el tipo dólar, y esto es lo que no nos permitiría tener una cantidad exacta, pero sí aproximada. Entonces sí es importante el que también midamos y entendamos qué clases de vivienda entran a este estímulo. Y finalmente el concepto de intereses reales también hay que definirlo. No es el total de intereses pagados, sino, vamos a decir, son los intereses que se pagan arriba de la inflación. No nos matemos en este aspecto. Esto es un cálculo que no está obligado, en este caso, la persona que lo va a aplicar. Esto lo hace la entidad bancaria, pero creo que también es importante definir que no es todo el interés, es una parte del interés. Tenemos que mencionarlo. Cuando las cosas ayudan y son buenas, yo creo que esto es algo bueno para la persona que paga impuestos, el poder deducir los intereses. Otra prevención que tenemos que tener hoy, muy importante, y esto lo regula otro tipo de autoridad administrativa, es la famosa Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta ley coloquialmente se conoce como la ley antilavado de dinero, y aquí lo que la autoridad trata, o lo que la autoridad en su momento está tratando de regular, es el cómo pagamos hoy una casa. Lo importante de esta parte de mi exposición en base a esta ley administrativa es que hoy ya no es como antaño, repito. Hoy lo que hacemos o lo que tenemos que tomar en cuenta es que ya no puedo pagar una casa como yo pueda o como yo quiera. Esta ley tiene la regulación que solo permite pagar el bien en efectivo hasta un límite. Este límite hoy se mide en una medida que le llamamos UMAS. Las sumas hoy, para dar el dato actual, está en 86.88, lo que nos daría una cantidad de 8.025 UMAS,
de 697,000 pesos aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir? Vuelvo a reiterar que si yo compro una casa, digámosle, de 2 millones de pesos, tengo un dinero en efectivo que fui juntando por diversas y variadas razones, no puedo pagar toda la casa con efectivo. Tengo que pagar, solamente puedo pagar 697,000 pesos con efectivo, y lo demás lo tendremos que pagar en otros medios. Básicamente, los medios que conocemos, que son a través de cheque, a través de transferencia, tarjetas de débito e inclusive de crédito. Lo que la ley establece es que el manejo del efectivo hoy tiene un límite. Se podrá ir un poco estricto, pero el fondo de la ley también se tendría que interpretar como lo que la propia ley busca: la disminución del manejo del efectivo para poder identificar los recursos con los que se compra cualquier propiedad. Pero repito que en este momento lo vamos a aplicar a las casas habitación. Seguimos con otros aspectos muy importantes. Vamos a hablar de los famosos gastos legales al momento de invertir en una casa. Recordemos que ya medimos, ya seleccionamos nuestra vivienda, e inclusive nosotros ya tenemos ya sabemos que las condiciones son las correctas, ya tenemos nuestro dinero, nuestro financiamiento, sabemos las condiciones. Viene un aspecto muy importante: ¿cuánto me cuesta ahora los gastos legales de las casas? Hoy podríamos decir que es un gasto importante y tendríamos que también tomarlo en cuenta lo de la inversión. Porque no solamente se dan los gastos de escrituración, como los conocemos, que vamos a definirlos, son los gastos que nos cobra un abogado, un notario público en este caso. Hay también derechos, tanto estatales como municipales, dependiendo del estado. Hay avalúos. O sea, hay una serie de requisitos que van a impactar en una cuenta, digámosle así, bastante importante. Pero también tenemos que observar, y esto sí también volveríamos a enfocar cada estado. Hay un impuesto que se paga que se llama el impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles, el famoso ISAI. Los municipios, los estados, a manera de recaudación, que es una medida totalmente recaudatoria, como todos los impuestos, dijeron, bueno, cada vez que alguien adquiera un bien inmueble, tendrá que pagar un impuesto al estado o al municipio. Este impuesto, para que ustedes tengan un cálculo, nosotros estamos hablando, aunque estamos en el estado de Yucatán, nos tenemos que concentrar también en cuánto es este impuesto, porque varía, a eso voy. El impuesto puede variar, según mis estudios, entre un 2 y un 3% en el estado que corresponda. Si nosotros hiciéramos hoy un estudio del total de gastos legales, incluyendo este impuesto, créanme que el impacto puede llegar entre un 3, 4, en algunos casos hasta un 5% de la propiedad. Entonces, cuando nosotros midamos la compra de la vivienda, también tenemos que preguntar cuántos son los gastos de escrituración. Porque a veces nos ilusionamos mucho, hacemos nuestro máximo esfuerzo para adquirir la vivienda,
pero resulta ser que cuando vienen los gastos legales tenemos por ahí un cuello de botella que no teníamos previsto. Yo creo que esto, desde el principio, hay que medirlo, hay que preguntar y hay que cerciorarnos de que nuestra capacidad económica no solamente la tenemos para la adquisición, sino para los gastos legales que hoy tenemos que erogar para los efectos de adquirirla. Y menciono esto porque es importante, aunque hay excepciones, y lo quiero puntualizar, estos gastos legales por la adquisición, en el abrumadora mayoría de los casos, corren al cargo del comprador. Son impuestos del comprador. No nos confundamos con los impuestos del vendedor. Por eso los reiteramos y creemos que es de suma importancia puntualizar este aspecto. Muchas desarrolladoras, con el afán de promover una venta, incluyen en el financiamiento estos gastos, que también se vale y es importante preguntar. Y obviamente tal vez sea algo que nos convenga, y por qué no, también puede ser un aspecto muy importante a la hora de seleccionar. Y en eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, porque creo que es un punto importante. Pero bueno, vamos ahora a recorrer, ya recorrimos un poquito el momento de seleccionar, de comprar, de medir nuestra capacidad, de ver el aspecto jurídico de una compra-venta. Y bueno, adquirimos la casa de nuestros sueños, ya está todo listo, ya hemos recorrido todas esas etapas que les expliqué y bueno, estamos muy contentos, pero hay momentos, y a veces son por cosas buenas y otros no tanto, pero también que nos toca vender una vivienda. Y les digo, ¿por qué decimos que son momentos buenos? Bueno, pues cuando tuvimos nuestra primera casita, la terminamos de pagar, pues la ilusión es tener un mejor techo. Normal en el ser humano, ¿no? Pues ya tenemos más hijos, requerimos de un espacio más grande. Y bueno, una vez que terminamos nuestra primera aventura como dueños de una casa, de una familia, normalmente queremos otra. Y bueno, y el otro punto, el otro lado de la moneda, es pues, que lamentablemente tengamos alguna casa que por alguna emergencia económica, de salud, pues tengamos que venderla. Lamentablemente la ley no mide por qué razón vas a vender tu vivienda. Ellos lo único que van a hacer es un cálculo de impuestos fríos y que hay que saber también al momento de vender qué tenemos que pagar. En toda la primera etapa hablé de los impuestos que como compradores tenemos que pagar, pero ahora nos vamos a poner del otro lado y vamos a hablar de los impuestos que tenemos que pagar cuando vendemos. Creo que aquí hay un punto súper importante para la vivienda. Nosotros también la ley contempla específicamente en el artículo 93 en su fracción 19 que cuando vendemos nuestra casa habitación, y esto tenemos que demostrar que somos los dueños, es muy importante, tenemos una parte exenta, y esto es precisamente un estímulo para los que vendemos nuestros hogares. Vaya, la autoridad quiere distinguir cuando yo vendo una propiedad, si se trata del hogar donde yo viví, vas a tener también un estímulo. Y también se mide en base a UDIs, son 700,000 UDIs. Si yo les dijera a cómo está la UDI y por el número de UDIs que tenemos exentas, les diría que son exentas
aproximadamente 4.520.000 pesos el monto exento. Se los traduzco. Yo tengo una casa que vale 3 millones de pesos, es mi hogar, lo tengo que demostrar. ¿Cómo lo demuestro? Pues que el comprobante esté a mi nombre, hablo de agua, luz, teléfono, o es la dirección a donde me llegan la correspondencia de mis tarjetas, así las tengo. Y ahí regula la ley básicamente demostrar que nosotros la vivimos. Esa es la intención de la ley, demostrar que nosotros la vivimos. Inclusive también me viene a la mente el que si tu credencial del INE está ahí, direccionada, también es uno de los puntos como comprobantes que podemos ejercer para demostrar que nuestro hogar. Entonces, si en el ejemplo que les dije, la cantidad de 2 millones no llega a los 4.520.000, pues en materia de impuestos sobre la renta, ustedes no tendrán ningún pago. También es importante decirles que este es el único impuesto que se genera al momento de vender una casa habitación. Porque también nos quedaremos, oiga, ¿y por qué no pagaríamos el IVA que tanto escuchamos? Y creo que es importante también resaltar que las casas habitación no generan el pago del impuesto al valor agregado, o sea, no llevan IVA. Entonces nos limitamos al impuesto sobre la renta y repito, si no pasamos de esa cantidad que les expliqué como máximo exento, pues no pagamos. Pero vamos a otro ejemplo. Resultase ser que yo tengo una casa que al final, aunque la compré en 3 millones, la quiero vender en 5 millones. ¿Por qué? Porque le hice una audición, porque le hice mejoras, así se le llama en nuestro ambiente, y yo quiero vender en 5 millones y medio, 6 millones. Bueno, pues en ese momento, el cálculo de impuestos lo que hace es restar todo lo que es exento, o sea, en este caso 4.520.000, que es lo que hoy nos marca la ley, y la parte excedente pagará el impuesto. No quiero complicar mucho el mecanismo, pero sí es importante también que nosotros cada vez que hagamos alguna mejora, guardemos esa factura. A veces por espacio o por no saber, agarramos y hacemos un cuarto nuevo, pagamos material, pintura, ingenieros, y resultase ser que nos dan el comprobante, nosotros pagamos, y ese comprobante pues lo olvidamos, lo tiramos. Pues les quiero decir que les invito a conservar toda esa documentación comprobatoria cuando haces una inversión. Y esto porque se los vuelvo a reiterar, porque también a la hora de un cálculo de impuestos, sobre todo cuando ya no es exento, y sería el segundo caso que les expliqué, y básicamente es cuando rebasan los 4.520.000, si usted demuestra que también tuvo, en este caso, mejoras en el bien, serán también deducibles para el cálculo de impuestos. En un lenguaje muy coloquial, usted se le acredita en ese momento al notario, que es el encargado de hacer este cálculo, que usted tuvo mejoras, aún habiendo rebasado la cantidad, repito, exenta, se lo toman en cuenta para que usted no pague impuestos. Entonces, yo resumo esto en que es súper importante que midamos también a través del tiempo el momento de vender, porque también es doloroso, inclusive a veces puede ser motivo de muchas, hasta de otras carencias, sobre todo cuando se vende por algún problema, ese pago de impuestos que si se hace con conciencia, lo que decimos
más que una planeación, el tener cuidado de conservar todas las facturas, créanme que se van a ahorrar posiblemente mucho dinero, y esto va a repercutir en que su venta, sea más limpia, o sea, no pague impuestos. Bueno, ahora ya hablamos, vamos a empezar ahora ya con otros aspectos un poquito más de finanzas. Les hablé y hasta donde hemos platicado, estamos en el momento de que cuando compramos, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo tener en cuenta? Ya compré, ¿qué beneficios tengo? Y llegamos al punto en qué impuestos y qué gastos tengo que erogar al momento de la compra, y también, como último punto hasta ahora, en cuando vendo, qué tengo que pagar. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de algo que ya habíamos tocado, que es la capacidad que se tiene para comprar una vivienda. Yo creo que en estos momentos que todavía hay mucho más vertientes, digámosle así, que tomar en cuenta. Hay que ser positivos, no puedo referirme solo al momento que vivimos. Hasta hace un año todo estaba bien, hasta hace unos meses todo estaba bien, y confío plenamente en que vamos a recuperar pues todo este rezago económico, y bueno, y sabemos que a lo que aspira cualquier ser humano es un techo. Entonces, reiterándome en la confianza de que esto se va a mejorar, tenemos que medir nuestra capacidad económica a la hora de hacer una inversión, y sobre todo cuando en nuestras casas. Tenemos una erogación que no viene solamente del momento en de adquirirla, ya sea crédito de contado. Hablamos de los gastos legales, hablamos de gastos de mantenimiento, hablamos de los impuestos de las casas, porque también hay que tomar en cuenta que pagamos un impuesto anual por las tenencias de las casas, que es el famoso predial. Y ya lo que yo recomiendo mucho es el seguro de la casa. Podemos hoy tener varios factores que puedan influir en el deterioro de una casa. Puede ser un fenómeno natural, un ciclón, una tormenta, una inundación, así como otros factores como lamentablemente que nos roben los contenidos de nuestras casas. Entonces, bueno, a lo que me refiero es la recomendación de asegurar las casas. Entonces resulta ser que nuestra casa no solamente es el momento de nuestra inversión, no es solamente la famosa letra de la casa. Va a venir, repito, de un gasto de mantenimiento normal, por un desgaste normal. Va a venir por un gasto de seguro, va a venir por un gasto de predial, y en algunos casos, no todos, inclusive en gastos de cuotas condominales que hoy están muy en boga. Creo que hoy el mercado inmobiliario también ha distinguido mucho las famosas privadas o clubes deportivos, que esas amenidades también tienen un costo de mantenimiento, y todo esto se regula a través de un régimen condominal, en la cual, para que lo entendamos así, es la unión de todos los colonos para el mantenimiento de las áreas públicas. Entonces, repito, todo esto hace una carga mensual, anual, de lo que cuesta tu vivienda. Entonces, mucho cuidado para poder, a la hora de seleccionar, miras esa parte, no solamente la famosa letra. Lamentablemente, en mi trabajo he visto casas que inclusive se pierden por no medir esto. Entonces, en este punto,
sí les recomiendo que tengan definitivamente el cuidado de medir su capacidad económica. Yendo inclusive un poquito más adelante, no solamente es el aspecto de que hoy la puedo pagar. Busquen una casa que en cualquier, variación financiera tengamos la capacidad de seguir pagándola. No tenemos una bolita mágica, pero sí es importante el que siempre midamos que nuestra capacidad, aún en un momento de turbulencia, pueda ser lo suficiente para mantener nuestro techo, que es lo más importante en cualquier familia. Y el último punto, para no alargar ya esto, es ¿qué tipo de créditos me conviene para mi casa? Yo creo que acá existen créditos muy específicos que son los famosos hipotecarios. Son créditos que los propios bancos, al interpretarlo como una vivienda, nos dan tasas preferentes. Hoy la libre competencia dice que hay bancos que nos puedan dar mejores, ventajas que otros. Creo que hoy también es importante el buscar tu mejor opción. Sea cual sea, estudia, checa, pide corridas, así se llaman, para no caer en problemas de letras chiquitas. Por decirles algunos ejemplos, hoy tal vez nos dice un banco, le da una tasa muy baja de interés, nos vamos muy contentos, creemos que es nuestra mejor opción, pero resulta ser que lo que nunca supimos es que la tasa era variable. En ese momento, ¿qué quiere decir? Que en cualquier turbulencia financiera, nuestro pago puede cambiar. Y normalmente no cambia para abajo, cambia para arriba, créanmelo así. Entonces, tal vez es una condición que en un principio se escuchase como la más conveniente, pero tal vez no de otro banco que, aunque tenga una tasa un poquito más alta de interés, tal vez los congela en pagos fijos. Estos son solo dos ejemplos de cómo un banco con otro puede ser lo más conveniente. Hablo de bancos que puede haber hoy, Sofons u otros modelos financieros que nos puedan brindar financiamiento hipotecario. Inclusive hoy, hay varios desarrolladores que te lo ofrecen. Pero repito, creo que merece el estudio también de cada uno de los ponentes o de las alternativas que tengo, el que nos pueda dar las mejores condiciones. Y obviamente también variará de persona a persona. Creo que este sería el último punto que este servidor toca. Yo creo que el estar responsable o ser responsable de asesorar a una gente para comprar lo más preciado o una de las cosas más preciadas que es las casas es una responsabilidad. Me da mucho gusto y reitero mi agradecimiento por la invitación de Viva Anuncios a todos los que se toman el trabajo o el tiempo de escuchar este video. Espero que al término del mismo les haya yo ayudado en ese importante momento de la vida que es escoger una vivienda. Yo siempre tengo mis líneas abiertas. La gente de Viva Anuncios lo sabe, lo ha hecho saber. Y con mucho gusto, a quien así lo desee, encontrará en mis páginas o en cualquier otra medios la forma de llegar a nosotros y será un placer. Viva Anuncios
Les deseo el mejor de los éxitos, que esta nueva plataforma o esta nueva forma de llegar a la gente resulte todo un éxito. Me despido deseándoles salud a todos, quédense en casa y les mando a todos un fuerte abrazo. Muchas gracias.